petróleo, recuperó la soja. El petróleo está subiendo 1,5% a esta hora. Los mercados de futuros en Wall Street están levemente para arriba, entre 0,3 y 0,6%. El real también se recuperó mucho, de 5,40 prácticamente abajo de 5,30. Pero sin embargo, Marcelo, las acciones y los bonos argentinos siguieron con caídas fuertes. Ayer el riesgo país otra vez acariciando los 1.600 puntos. Fíjate vos que la acción de YPF, a pesar de la suba del petróleo, a pesar de que suben las acciones de Petrobras, suben las acciones de Tenaris, en fin, todas las compañías que están ligadas a la industria petrolera, sin embargo las acciones de YPF siguen cayendo. Abajo de $5 ayer, $4.70 cotizaba YPF en Nueva York, también porque la compañía está sujeta a las internas políticas, Cuidado, Marcelo, que obviamente las peleas que hay entre el peronismo y la Cámpora, después de obviamente el disgusto que tuvo la Cámpora en las elecciones del domingo de las PASO, y bueno, también se están librando batallas internas dentro de YPF, y mucha gente tiene temor que esto termine obviamente afectando a los accionistas. Bueno, ese es el escenario, porque claro, Marcelo, la pregunta que se formulan en el mundo económico es ¿por qué va a dar resultado lo que viene fracasando? Esta idea de meterle plata en el bolsillo a los argentinos. La verdad que eso es lo que ha tratado de hacer justamente el gobierno en este tiempo, y lo único que ha logrado es meterle inflación en el bolsillo de los argentinos. Y esa inflación, en buena medida, es lo que también, y bueno, ha contribuido al resultado electoral. Muy interesante lo que ayer decía nuestro amigo Carlos Melconian en una muy buena entrevista de Jorge Lanata, en el programa de Jorge Lanata. Claro, Melconian lo que aclaró es que en realidad no es que el gobierno perdió las elecciones por gastar poco. Lo que pasa es que tuvo más recaudación de lo esperado por la supersoja y por los aumentos en los impuestos a la riqueza que se dispusieron. Entonces, claro, aparece como que el déficit fiscal fue un poco menor, pero no porque se haya gastado menos. Es decir, esta idea de meter plata en el bolsillo de la gente, y bueno, es lo que ha fracasado. Vos fijate que la economía, datos oficiales, ayer se conoció el dato oficial, en el segundo trimestre de este año, la economía cayó contra el primer trimestre 1,4%. Por supuesto, comparado contra el año pasado, donde estaba todo cerrado por la pandemia, la economía creció mucho. Pero en la película, que es lo que tiene que ver con el bolsillo de la gente, y bueno, el gobierno llega a las elecciones con una economía que, lejos de recuperarse, sigue obviamente con problemas. Y bueno, y toda la batería de medidas que se están anunciando, que en alguna medida, Marcelo, es más de lo mismo. Obviamente, modificar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los sueldos, que va a pasar de 150 a 175.000 pesos. Esto se había anunciado casi hace 2 meses. También se había anunciado el aumento para los jubilados. Bueno, va a haber un bono para los jubilados que cobren la mínima. Aumentos en las asignaciones sociales, en la UH, programas para alentar el consumo en cuotas. Todo esto ya también se había anunciado, y ahora la novedad de una nueva moratoria con condonación de deuda, pero que francamente, Marcelo, parece difícil que mueva el amperímetro, porque por otro lado, la ilusión que había generado en todo caso la derrota del gobierno en las PASO, el cambio de gabinete con un poco más de peronismo y menos socialismo. Bueno, todo eso, claro, todo eso se confronta con la realidad de que desde el punto de vista económico, y bueno, sigue mandando Cristina, no solamente con esta idea de salir a gastar sin miramientos, como diría el ministro Aníbal Fernández, imprimir billetes sin respaldo, y que bueno, el día de mañana veremos qué hacemos con la inflación y la devaluación. Además de eso, bueno, aparecieron definiciones muy fuertes de Cristina en el área energética, como comentábamos temprano. Por lo pronto, Cristina dio la orden de voltear el proyecto de ley de hidrocarburos que había presentado el presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán 24 horas después de perder las PASO. Y al mismo tiempo, ayer se conoció una resolución firmada por el ministro Martín Guzmán, que se publicó en el Boletín Oficial, que prácticamente es una declaración de guerra contra las compañías de distribución eléctrica Edenor y Edesur.
en el cual, bueno, directamente se las amenaza a las empresas con perseguirlas judicialmente, se anulan contratos que se habían firmado en su momento para el traspaso de Edenor y Edesur a la capital y a la provincia de Buenos Aires, y más allá de esto, lo que se observa, Marcelo, es que hay una enorme dominancia todavía y cada vez mayor de Cristina en el área energética, y con un Martín Guzmán, y bueno, que cada vez se allana más a las presiones precisamente políticas. Es una señal que tiene que ver con el futuro de las tarifas, con el futuro de las inversiones, y bueno, que explica, Marcelo, finalmente por qué se va profundizando el pesimismo económico a medida que van pasando las semanas, bueno, por supuesto, esperando la definición electoral de noviembre y lo que venga después. Hay mucho por ver todavía, Marcelo, pero mientras tanto se sueltan los pesos y se va atrás de los dólares, Marcelo. La historia de siempre. Gracias, Willy. Auspició este segmento.